y hoy quiero tocar el tema de la justicia de la fe revelada. ¿Estamos ya, varón? Muy bien. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este momento. Y vamos a abrir, quiero leer 2 porciones primero, aunque me voy a referir a 3 más. Pero quiero hablar acerca de la justicia de la fe revelada. ¿Sabe usted que Dios tiene muchas cosas y muchas bendiciones y ya las ha dado y ha puesto en el favor de Dios en la persona de Jesús? Ahora, algunas veces nosotros, incluso estando en Cristo, como hijos de Dios, como cristianos, nos desesperamos. Hay momentos de desesperanza, de desánimo, en que, por así decirlo, palabras sencillas, queremos tirar la toalla. Y ya no queremos seguir adelante. Cuando las circunstancias nos rodean, cuando estamos confrontando problemas, necesidades. A mi esposa decía, ¿verdad?, acerca de ataduras, porque una de las cosas con las cuales siempre oramos por las ataduras. Hay varias razones por las cuales a veces nos podemos desanimar, desalentar y ya no seguir hacia adelante en la carrera o en la profesión como hijos de Dios. Decíamos el día jueves, ¿verdad?, que la salvación es un proceso y el hecho de ser salvo no implica de que somos salvos ya de un solo y que ya terminó todo, sino que implica el proceso de una perseverancia. Entonces no es el comenzar, sino el terminar esa carrera. Poníamos el ejemplo. Si alguien dice, yo quiero estudiar medicina o obtener algún título o alguna carrera, si no se dispone en su corazón y no está disponible a creer, primeramente debería creer en Dios. Segundo, estar afirmado en su corazón y en su mente de lo que quiere y estar definido. Y luego tener un comienzo. Pero una vez comenzó, si su corazón está verdaderamente decidido, definido, él sabe que es un proceso de esa carrera en el cual tiene que estudiar, tiene que impulsarse, tiene que hacer muchas cosas, y en ese proceso pueden venir cosas buenas, cosas malas, cosas que te alienten, cosas que te desalienten, pueden ser personas, pueden ser circunstancias. Pero el hecho no es comenzar, sino terminar y sentirse, ¿verdad?, ante un público ya, el recibir un certificado. Ahora ya no es Miguel, sino el doctor Miguel. Hacer la distinción. Pero un proceso, hermanos. En la salvación nosotros a veces nos podemos sentir desanimados. Pero sabe que Dios tiene su justicia preparada para revelarla a usted y a mí. Y es en su justicia que Dios obra y espera que nuestros corazones tengan la suficiente fe para accionar. ¿Cuántos se han sentido desanimados aquí? Amén. Desalentados. Algunas veces ya no quieren venir a las reuniones de iglesia. Pero si usted no quiere venir a las reuniones de iglesia, eso quiere decir que usted no es tanto el hecho de no querer venir a las reuniones de iglesia, sino que ya usted está tomando la decisión, como es el de no seguir en su vida personalmente como hijo de Dios. Porque a usted no lo hace un cristiano o un hijo de Dios el hecho de venir solamente a estas reuniones. Esta es parte de lo que Dios implica y nos enseña en su palabra. Pero la responsabilidad de la perseverancia y de hacer cosas, hay veces que incluso podríamos decir que son locuras, pero que hay que hacerlas porque hay que accionar. La fe nos impulsa no solamente a creer, sino a obedecer, a accionar. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Y hay veces que usted puede creer, sí, usted puede creer con su mente, puede creer con su espíritu, puede creer en su alma y tener sueños, lo que sea, creer en usted, lo que sea, pero si usted no acciona, si usted no se mueve, Dios no va a ver eso. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Estás seguro que lo que tú vas a hacer esté de acuerdo a la ley, conforme a lo que yo le dije o le enseñé a mi siervo Moisés? Él le dijo, medita en ella, con respecto a la ley, a la palabra de Dios en aquel tiempo. Medita en ella de día y de noche. Y todo lo que hagas te saldrá bien y será prosperado. No te desanimes, le dijo. Aliéntate. Como estuve con Moisés, yo prometo estar contigo. Y Josué lo hizo. Ahora más, hermanos, la Biblia nos dice que Dios tiene una justicia revelada. Pero esa justicia ya la estableció en Jesús. Y en Jesús Dios tiene todo lo que usted necesita.
Pero hay veces que nosotros enfocamos nuestra carrera de salvación como hijos de Dios, y por eso es que nos desalentamos, porque solamente estamos confiando en Dios para que se suplan nuestras necesidades como humanos, mientras estamos en el proceso de la tierra, en el cuerpo. Dios tiene algo más que suplir las necesidades materiales, morales. No, es lo espiritual lo que le interesa y lo que le importa a Dios primero. Porque en lo espiritual Dios tiene de antemano, dice la palabra de Dios, que aún antes de que naciéramos, Dios ya tenía, escuche bien, prefijado en su mente y en su corazón planes eternos, propósitos en y a través de usted y de mí. Amén. Entonces quiere decir, hermano, de que si yo necesito pagar la renta, que bueno, lo que estaba diciendo el testimonio de nuestra hermana ahora. Y nos gozamos porque en esas pequeñeces vemos la mano proveedora y sustentadora de Dios. Y nos debemos de gozar, ¿sí o no? Amén. Nos debemos de gozar. Y hay que darle gracias a Dios, porque eso es una forma de alabar a Dios y de adorarlo. Pero Dios va más allá que eso, hermano. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar. La prioridad de Dios en nuestras vidas debe ser el estar plenamente convencido de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para ponerla por obra. Amén. Porque ahí está el propósito de Dios. Cristo, diga conmigo, Cristo, Cristo es mi justicia, es mi justicia, es mi sabiduría. mi sabiduría. Y en Él, diga conmigo, y en Él estoy completo. Hermano, quiere decir de que yo no debo de preocuparme por algo que me hace falta en el aspecto material, en cualquier aspecto que sea, en el proceso de esta carrera o profesión. Dios lo conoce y lo sabe todo. La Biblia no enseña, dice que hay que buscar primero a suplir las necesidades y clamar a Dios porque se suplan las necesidades en cualquier aspecto que sea. Dios dice que lo que primero que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Ahora veamos lo que dice aquí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y porque yo quiero hablar acerca de la justicia de la fe revelada, y esa justicia solamente la podemos alcanzar y recibir los beneficios y las bendiciones a través de lo que ya Dios estableció en la justicia de Cristo, si nosotros accionamos la medida de la fe que tenemos y la ponemos en acción. Y déjenme decirle cuántas cosas podemos nosotros lograr y alcanzar si nos movemos, no solamente creyendo, sino obedeciendo y accionando la fe que está en nosotros ya. ¿Cuántos tienen fe? Y déjenme decir, la verdadera fe. Porque quiero aclarar algo. Mucha gente en las masas humanas creen en algo. O sea, tienen fe. El problema no es que el ser humano no crea. El problema es de dónde viene esa fe y para qué fuente va esa fe. ¿Es fe falsa o es fe verdadera? La fe que te hace creer en Jesús no fue producida por usted mismo ni por mí mismo. Amén. Fue producida por el Espíritu Santo. Amén. Dentro de nosotros. Amén. Y Él nos llevó a los pies de Cristo para que aceptáramos el señorío de Cristo y fuéramos salvos. Y esa misma fe que nos salvó es la misma fe que te va a impulsar hasta el final, hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, diga conmigo, yo ya no voy a tener necesidad de tener fe. ¿Para qué? Amén. Si la fe se necesita mientras está esperando algo uno. Por eso la salvación es parte de una esperanza, de una espera. Porque somos salvos por la fe, obtenemos vida eterna, pero seguimos en el cuerpo, con las luchas, con las mismas circunstancias, con las pruebas. Y ahí es donde está lo bueno, hermano. Porque ahí es donde uno comprueba la veracidad y la majestad y el poder del Dios que confesamos. No es en las bonanzas, no es en las cosas buenas y cuando todo está tranquilito que experimentamos y damos a conocer que realmente tenemos al Dios de verdad, al vivo. Esos son los momentos más difíciles, porque es ahí donde comienza la especialidad de Dios. Cuando nosotros terminamos, entonces Él comienza. Pero mire, Pablo decía, versículo 16, capítulo 1 de Romanos, y el 17, que es el que me interesa, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué decía Pablo que no se avergonzaba? Porque es poder. La palabra poder es dinamita. ¿Cuánto puede? ¿Usted sabe lo que es un cartuchito de dinamita así chiquitico? ¿Cuántos reventaban los cohetes? Yo no sé con qué nombre le llamaban en su país. En Honduras le llaman cohetes, es diferente. Es prohibido porque es muy peligroso. Si un cohete que se usa para fiestas de Navidad, de lo que sea, pueblos, y es un peligro, imagínese una dinamita. Con una dinamita no se juega. Puede ser muy pequeña, pero usted se la mete en un agujerito de una roca y va a romper esa roca.
Por eso Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Diga conmigo, que cree, no al incrédulo. El problema, hermano, es que hay veces que me aprietan las situaciones y aunque profeso a Dios y oro a Dios, pero no veo resultados. Hermano, la Biblia nos enseña que Dios no falla y que el Evangelio no falla. Por eso nuestra fe no debe estar basada, amados hermanos, en las circunstancias. La Biblia dice que Moisés se sostuvo viendo como al invisible. La fe es algo que no se ve, por eso es fe. Y hay que esperar y hay que accionar. Y mire, hermano, de verdad se lo aseguro, hay que ser fuerte muchas veces y atrevido para poder recibir las cosas. ¿Cuántos atrevidos hay aquí? Amén. De fe. Amén. Porque le han creído y no se avergüenzan del Evangelio. Dios está llamando a gente valiente, hermano. Como decía Francisco y lo que decía el canto, grandes cosas vienen y van a venir. Pero ese canto que canta hermano José Luis Reyes dice una gran verdad. Hay una palabra que te está desafiando en tu interior. Aleluya. Solo hay una palabra, decíamos en el discipulado el día jueves. Usted y yo podemos escuchar diferentes formas de mensaje y de palabras, pero mensajes verdaderos que te van a ayudar, que te van a cruzar la mente, el espíritu, y te va a sostener y te va a llevar hasta el final y aún después de la misma muerte. Solo es la palabra del reino. Amén. Amén. La palabra del reino y no del diablo, porque Satanás maneja el reino de las tinieblas. Estoy hablando de las palabras del reino, de la luz admirable en Cristo Jesús, a quien el Padre le ha dado toda potestad y autoridad en los cielos y en la tierra. Amén. ¿A qué Dios ha creído usted? Yo he creído al mero mero. Y estoy seguro, no porque alguien me ha contado, sino porque adentro en mi espíritu hay algo que trató conmigo. Jesús. Y en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio, diga conmigo, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, yo soy justo. Yo soy justo. Y si soy justo, por la sangre, en el nombre de Jesús, debo de vivir por la fe. Vivo por la fe. Entonces, ¿por qué hay veces que mengua nuestra fe y como que queremos tirar la toalla? Y como que dejamos que pensamientos nos puedan engañar todavía. Y como que ya no queremos seguir adelante. Vamos a ver algún ejemplo de gente poco atrevida. Pero mire, aquí dice la palabra de Dios que la justicia de Dios se revela a través del Evangelio por la fe. Diga conmigo, fe. No cualquier fe. La justicia de Dios viene por la fe, pero en Cristo Jesús, a los que creen en Jesús, porque hay mucha gente creyendo por ahí en otra cosa. Y creen tener a Dios, y creen todavía que reciben milagros, y es posible que sí lo reciban, pero no es de Dios, sino que sirven como una trampa, porque todo lo que no es de Dios no está en Cristo Jesús. Todo lo que no está en Cristo Jesús no alaba ni glorifica al Padre, y el Padre no le va a responder, porque la Biblia es clara y dice que solamente a través de Cristo podemos tener conexión, Amén. Alabanza, adoración y conocer al Padre, y nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo permite por la obra y el poder del Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, diga conmigo, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero terminar aquí en esta para irme después a otros pasajes. Romanos 3, versículo 21, y luego vamos a irnos al 24 y terminaremos en el 26. Amén, amados. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué cosa? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, a quienes Dios les perdonó ya los pecados. Amén. Levante la mano.
significa que usted ha sido justificado de los pecados que ahora son obra muerta que usted cometió antes, que ahora ya no tiene ni que acordarse ni que preocuparse por ellos. Amén, amados, porque ya usted puso su fe en la sangre de Jesús. Y Dios ya en su paciencia le perdonó y dejó por alto esos pecados. Todo lo que hicimos antes nosotros y fue malo ante Dios, en Cristo Jesús fue perdonado. Amén, amados. Amén. Entonces dice, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, o sea, Dios, el Padre, y el que justifica al que es de quién. ¿Al que es de quién? De la fe de María, de Sandwichito, de Mahoma. ¿Usted vio todo el relajo que se armó ahorita allá en Medio Oriente? Sí, porque imprudentes aquí, que no piensan en esta nación, cometieron error, y han cometido error, y se van cometiendo errores. Yo decía que los grandes imperios no mueren ni caen por los enemigos que tienen afuera, sino por las debilidades que hay adentro del mismo imperio. Y esta nación, por la cual hay que estar orando mucho, tiene grandes enemigos no tanto afuera, los tiene adentro de ella y en sus propios ciudadanos. Le estoy diciendo porque mire toda la revuelta que se ha armado allá. Mataron una persona de gran importancia y 3 más de esta nación en un pueblo que es un polvorín por causa de una ideología y de una doctrina, porque alguien imprudente e inmaduramente firmó una película o ha hecho menosprecio a lo que ellos creen allá. No podemos alcanzar al mundo incrédulo aunque no profese a Jesús de esa manera, amados hermanos. Pero en la justicia de Dios, cuando actuamos en la verdadera fe, lo primero que vamos a mostrar es el amor de Cristo. Y hay que tener paciencia. Las cosas no son así como uno cree. Son como Dios las estableció en Jesús. ¿Por qué estoy diciendo esto, amados hermanos? Porque algunas veces nosotros nos desanimamos, nos desalentamos. En ese desaliento podemos abrir nuestra boca como no debemos de abrirla, para decir cosas negativas en vez de ser positivos. Ay, que si aplico por este trabajo, no sé si me lo van a dar. Hermano, usted aplique. Vaya, llévela, váyase en el nombre de Jesús. No ande pensando si voy a ir a buscar trabajo y me lo van a dar o no me lo van a dar. Yo creo que hay muchos que andan buscando trabajo deseando no encontrarlo. Entonces no salga mejor. Quédese en casa tranquilito, que eso es lo que usted quiere. Pero cuando hay un hijo de Dios, aunque mire, amados hermanos, lo que está pasando en el mundo, aunque mire la situación y la murmuración y la queja de los que están compañeros de su trabajo, porque ahí va a encontrar palabras negativas, nada funciona, nada resulta. Déjeme decirle, en el Hijo de Dios, la historia del mundo no es igual. Usted no es parte de la historia del mundo, usted es parte de la historia de Dios en Cristo Jesús, y es diferente. Tengo que ir a buscar trabajo, váyase en el nombre de Jesús, no mire las circunstancias, váyase en el nombre de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, mira, ven y eche las redes un poco más allá. Y no había sacado nada de peces. Pero Pedro no fue negativo, le dijo, Señor, no hemos sacado nada. Y era un experto pescador, pero le dijo, Señor, no hemos sacado nada y nosotros conocemos esta zona de donde hay pescado y donde no hay. Pero en tu palabra, en tu nombre, vamos a echar las redes. Y usted sabe lo que sucedió, porque usted sabe la historia. ¿Cuántas cosas vendrán a tu vida que te pueden desanimar? Cuando el hermano decía, ¿verdad?, que había orado al Señor para que cuando había un día de ayuno y oración, que son tiempos donde hay que aprovecharlos, donde hay que esforzarse, porque en la unidad del cuerpo de Cristo nos unimos y nos humillamos y Dios libera, perdona, sana, un montón de cosas sucede. Lo mismo que en la vigilia, ¿verdad? Que espero que usted haga el esfuerzo máximo de estar ahí, porque vamos a estar ahí, decíamos hasta la 1 de la mañana, no sé si hasta después, pero ahí vamos a hacer algo, y va a haber de todo un poco, porque vamos a glorificar al Señor. Amén. Amados hermanos, Dios nos impulsa a que le creamos, pero cuando le creemos también hay que accionar. La fe nos debe de impulsar a obedecer y a accionar. Cuando accionamos, usted va a entrar en el nivel del reino de Dios y va a adjudicarse, a beneficiarse de todas las bendiciones que Dios estableció en la justicia de Cristo. Usted y yo no somos como un cualquiera, hermano. Somos hijos del Dios viviente.
Cuando usted se impulse a hacer algo, hágalo siempre tomando en cuenta a Dios en lo más mínimo que sea. No vaya desalentado. Cuando venga un pensamiento negativo a su mente y a su corazón, inmediatamente repréndalo en el nombre de Jesús. Ubíquese en su posición como hijo de Dios, en el legal derecho de la justicia, de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vaya con fe en el nombre de Jesús como hijo verdadero en la gracia. Sabe que mucha gente, usted sabe que sale, ¿verdad? Y no sale de dar. Algunos hasta se levantan. No, tengo que pensarlo, no me puedo levantar. Si hace a la izquierda, no, es con el derecho que tengo que levantarme. Y cuando sale a la casa, tiene que leer el horóscopo o escuchar lo que dice fulano de tal, porque si no, no sale. Cree que no le va bien. Hay otros que ven el día como el día de hoy. Está nubladito. No, este día como que me baja el desánimo y me pone down. Así que no voy a salir porque es un día malo. La Biblia nos enseña, llueve, truene o relampaguee, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Hermano, cuando esos soles aquí en Miami, yo me gozo. Y yo le digo a veces a mis hijos, ay, qué rica está calor. Aunque estoy sudando, yo digo, qué rica está calor. Otros le están diciendo arriba. Cuando está lloviendo, hermano, a mí me encanta la lluvia. Digo, Señor, gracias por este día precioso de lluvia. ¿Está entendiendo, amados hermanos? Vámonos al mensaje. Marcos 2. Marcos 2. Aquí hay algo que aprender. ¿Por qué le puse yo la justicia de la fe revelada? Porque, amados hermanos, cuando hay una fe revelada, y la fe revelada verdadera solamente se encuentra en Jesús. Hebreos 12, versículo 1 y 2, pero ahí dice, en esa parte de la palabra Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir de que Jesús por el Espíritu la produce y la consume en ti y en mí, y es la verdadera fe. Quien cree en Jesús, nada le es imposible. Algo, diga conmigo, algo tiene que acontecer si yo he creído al Señor y a su palabra y acciono en esa fe. Algo va a acontecer. Ahora, aquí hay un ejemplo de lo que hicieron cuatro personas. Yo no sé si eran viejos o no, pero me imagino que eran jóvenes, con un individuo que no podía moverse. Pero aquí nos dice versículo 1 del capítulo 2 de Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba, ¿qué cosa? La palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver, diga conmigo, al ver, la fe se ve. Quizás usted aparentemente no la ve, pero Jesús sí la ve. Amén. Jesús ve y lee la intención y lo que hay en tu corazón y en tu pensamiento y en tu espíritu. Y cuando ve esa acción, Jesús está ahí listo para entender cuál es la intención y el deseo y aún la necesidad que hay en tu vida. Amén. Cierto que la fe es algo invisible y hay que esperar, pero cuando se acciona, más hermanos, algo resulta. Y mueve a Dios. Por eso dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí, aquí siempre hay problemático, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguien que te va a tratar de obstruir tu fe o el efecto de lo que tú quieres buscar y estás ansiosamente anhelando o necesitando, pero eres atrevido, porque hay que ser atrevido, hermano. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, o sea, estaban pensando internamente en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cavilan? O sea, ¿por qué tienen en sus corazones
pensamientos negativos. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirte, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cuando usted y yo nos sentimos achicopalados, apagados, yo no sé cómo le llaman en su país, en su tierra, desanimados, desorientados, engañados, confundidos. Amados hermanos, cuando Dios despierta tu fe, la fe de Cristo en tu corazón y tú le has creído a Dios, el Espíritu Santo te va a impulsar con un espíritu de fe a hacer, si es posible, locuras. Para otros van a ser tonterías, pero para ti va a ser victoria. Sí, Pablo decía, ¿verdad?, que para él algunas cosas en el Evangelio eran como locura, pero lo que era locura para él, amados hermanos, le daba la victoria en Cristo Jesús, le daba resultado. Aquí hay 4 hombres donde Jesús estaba en una reunión de casa, en un hogar. Y usted bien sabe al leer los evangelios que la Biblia dice que la fama de Jesús se difundía por lo que hacía. La gente siempre andaba, medio escuchaban de Jesús, allá está Jesús, vamos para allá. Se me imagina a mí que era muchedumbre de gente. El caso de este hombre es que él estaba predicando la palabra del reino. Él mismo era como el reino, estaba ahí establecido, Dios hecho carne. Estaba predicando, estaba enseñando, y la multitud se había agolpado, estaba ahí y no había dónde pasar. Pero miren lo que estos 4 hombres, porque aquí la fe prácticamente no era tanto del paralítico, no de los 4 que lo impulsaron a hacer, pero se me imagina a mí que él, como él no se podía mover, quizás habló y le dijo, óyeme, yo no sé cómo llegar ahí porque con esta multitud y yo sin moverme aquí, yo no sé cómo puedo llegar, pero yo sé que puedo, algo puede resultar si me acerco a él. Pero aquí lo que podemos ver, amor, es el atrevimiento de los 4. ¿Quién de nosotros va a ir a una casa donde hay alguien que sabe que ahí no está su beneficio, de su emergencia, de su necesidad que tiene en ese momento? Y se va a atrever a romper una ventana. Y se va a atrever a meterse por el cerco. Si hay perros ahí, lo van a agarrar los perros. Y no digamos romper un techo, hermano. Inmediatamente lo que hacer es conseguir que la policía se lo lleve. Ahí todo el mundo estaba enfocado en aquel que debe ser, escuche bien, nuestro centro de atención y a donde la acción de nuestra fe nos debe llevar todos los días. Jesús. Diga conmigo, a donde está Jesús, el reino de Dios se establece. El reino de Dios. Y a donde el reino de Dios está establecido, no hay diablo, no hay demonio, no hay circunstancias que te pueden, escuche bien, hacer que seas o pensar que estás derrotado. Amén. Donde Jesús está, Él maneja y gobierna la atmósfera y todo lo que está a su alrededor es atraído hacia Él. Amén. Aquí estos 4 hombres fueron tan atrevidos que llevaron a este hombre, me imagino a mí que lo amarraron bien, ¿verdad? Porque levantar una camilla al techo de una casa y luego abrir un agujero y meterlo entre la multitud a donde estaba Jesús abajo, es atrevimiento. ¿Cuántos de ustedes a veces está desanimado y quizás ha venido a este lugar? O quizás no ha venido en este lugar, está en su casa, quizás va en su trabajo, va a su trabajo y va yo no sé cómo lo dice, de mangas caídas, arrastrando los pies, porque no tiene ánimo. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que hay que ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza? Amén. Hay veces que las cosas hay que hacerlas, no porque sintamos o nos gusten, sino porque nos debemos de sentir obligados a hacerlas. Y ahí es donde decimos que debemos de ser atrevidos. La fe en acción puesta en Cristo Jesús te va a llevar a impulsar a hacer cosas atrevidas.
pero tú vas a lograr según tu necesidad. Pero tu fe tiene que accionar. ¿Sabe que es bastante duro y difícil sentirse uno desanimado? Porque cuando viene el desánimo puede venir de diferentes formas, de diferentes maneras. Hay veces que culpamos al cliente, al vecino, el esposo a la esposa, el novio a la novia, la mamá al hijo, el hijo a la mamá, al jefe, al brother, al pastor, a quien quiera que sea. Pero hay veces que le tiramos la bola al otro para justificar nuestros ánimos. Eso no vale en Cristo Jesús, hermanos. No vale. La cuestión es que aquel que sabe que la verdadera fe lo va a impulsar, lo primero que lo va a impulsar, el amor de Cristo y la fe verdadera, no es a poner la vista en las demás personas, ni en las debilidades de los demás, ni en las fallas de los demás, sino que lo va a impulsar a poner la vista en aquel que es fiel y verdadero y que nunca ha fallado y que vale la pena servirle. No en las circunstancias. Aquí no se trata de tener un espíritu de Adán. La mujer que tú me diste me dio de comer. No vale ya, hermano, no vale. Estos 4 hombres pusieron su mirada y dijeron: ah, ahí está Jesús. Imagíname que el paralítico, si podía hablar, porque el paralítico podía hablar. Si era sordo mudo, ya diferente, pero el paralítico, imagina que la boca la podía usar y les había dicho: muchachos, llévenme. Y ahí vamos a ver cómo hacemos, pero vamos a entrar y me ponen ahí donde está él, porque yo sé que yo puedo ser salvo. ¿Se logró o no se logró? Hermano, ¿cuánto dan gracias a Dios por esos grandes amigos? Amén. Que nos ayudan a obtener la victoria, amados hermanos. Necesitamos de los demás. Y óigame, qué clase de impulso le dieron esos 4 hombres que fueron atrevidos de llevarlo, subirlo, abrir el boquete o el agujero, la abertura, como dice la palabra, y bajaron en la camilla a ese hombre y lo vio Jesús. Cuando lo vio Jesús, ¿qué es lo que dice? Cuando vio Jesús la fe de ellos. Jesús no anduvo argumentando. Atrevidos y respetuosos que no respetaron la propiedad privada, abrieron el agujero, no se dan cuenta que ahora van a tener que cerrar eso y buscar un albañil y lo que sea. No, inmediatamente la reacción de Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso significa que la enfermedad era por causa de pecados, porque hay enfermedades que no podemos atribuirse directamente al pecado, aunque por general la causa de la debilidad convertida en enfermedad viene del pecado. Pues el hombre por causa del pecado se ha vuelto enfermo y al final muere, espiritual y físicamente. Y ahí el Señor, lo más fácil, y él sabía por qué le decía: hijos, tus pecados te son perdonados. Pero como nunca falta un pelo en la sopa, como dice, o una mosca entre ellas, están ahí los religiosos. Siempre van a ver alrededor tuyo alguien que va a tratar de desanimarte, para decirte: no hagas eso, estás loco, detente. Hermano, hay que romper muchas veces la barrera. Aquí no fueron los 4, porque los 4 no tuvieron ninguna obstrucción en cuanto a lograr el objetivo de llevar a este hombre y conseguir su salvación o la liberación o la sanidad. Sino que quien la tiene es Jesús. Y yo que ven, sin ninguna palabra salida por la boca, ya Jesús sabía lo que estaban pensando aquellos. Y hermano, se les revienta. Porque a Jesús, sea que esté por dentro o por fuera, sin expresar las palabras, Dios siempre las va a descubrir y las va a sacar a luz. Y todo lo que se opone por dentro o por fuera en un ser humano a los beneficios de Dios, Dios lo va a romper por hacerle beneficio a sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos creyendo y estamos accionando en su palabra y en su nombre. Por eso es que cuando aquellos empezaron a decir: ¿y por qué dice: hijo, tus pecados te son perdonados? Si solo Dios puede hacerlo. ¿Y quién se cree? Blasfemia está diciendo. Y eso no lo expresaron de una manera audible, sino que simplemente lo pensaron. Inmediatamente Jesús les replicó y les dijo: oigan, ustedes están equivocados. ¿Por qué piensan así en su corazón? Y entonces los arremató. Mira, hermano, Dios siempre te va a dar la victoria. Aunque el diablo se quiera oponer, Jesús lo va a destrozar. Amén. Por causa de que Él es la justicia tuya y mía. Y cuando esa fe está revelada y nos impulsa a hacer locura, Dios te va a apoyar en esa locura y Dios va a ser glorificado. Amén. Levante la mano y dígale: gracias, Señor.
Dígale, Señor, quizás tenga que aprender a ser más atrevido. Pero hoy cuando salga de aquí, Señor, yo voy a ser más atrevido. Y al escudriñar tu palabra, Señor, voy a aprender de que estos ejemplos son para mí también. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos y tiempos difíciles? Amén. Donde la mayoría de la gente, la sociedad, aún en Cristo hay peligro, pero la que no tiene a Cristo tiene su confianza puesta en el hombre. En otras palabras, la masa de los seres humanos fuera de la fe de Cristo viven en maldición, porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. La Biblia dice, no te confíes en tu propia prudencia, fíate del Señor con todo y tu corazón. Amén. Hermano, ni de su propia sombra confíese. ¡Ay! Asústese siquiera cuando vea su sombra y tírele un golpe por ahí, que ella se va a asustar y va a salir disparada también. Pero no se deje engañar. Hoy más que nunca nuestra confianza plena debe ser en Jesús, el Cristo revelado. Y la fe suya debe ser la fe revelada que nos lleve, escuche bien, a ajustarnos a los beneficios de la justicia de Dios que ha sido establecida en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que han sido bendecidos ya? Amén. Si usted me dice, yo voy a ser bendecido, usted está equivocado. No, la Biblia dice que ya hemos sido bendecidos. Amén. La Biblia nos dice que ya hemos sido justificados, no que vamos a ser justificados. Por eso es que dice que el justo por la fe vivirá, porque ya la justicia de Cristo te cubrió cuando tú le creíste y le aceptaste, y tus pecados te fueron perdonados por la fe en la sangre de Jesús. Amén. Dios tiene un legal derecho sobre aquellos que lo han confesado y creen. Por eso Pablo, comencé leyendo, ¿verdad? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero para los que creen, no para los incrédulos. Cuando usted se siente impulsado ya a detenerse en creerle a Dios y a su palabra, téngale cuidado. Quizás necesite orar más. Quizás necesita escudriñar más la palabra de Dios. Quizás necesita personalmente dar lugar más a estar en esa comunión con Dios. Nunca esperen, escúcheme, nunca esperen y nunca se pongan en el ejercicio solamente de venir a estas reuniones para recibir de la palabra de Dios. Aquí es bueno y lo hacemos como un cuerpo, como iglesia. Pero la responsabilidad la tenemos de una manera personal. En la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, podemos estar nosotros meditando, orando y estar en esa conexión con nuestro amado Dios. Amén. Amén. Porque esa es parte de la fe revelada que impulsa a tu espíritu a creerle a Dios y a no detenerte. Amados hermanos, yo me estoy dando cuenta que como iglesia estamos en tiempo donde hoy más la fe debe ser avivada y puesta en acción, porque si no, nos vamos a ver en problemas. Muchos se están destruyendo y matando, porque cuando ya se les acabó la solución puesta en la confianza del hombre, entonces ya no hay ninguna otra salida, y la única salida que encuentran es la que el diablo y el engaño del pecado y el espíritu de error y de vanidad en que han vivido los lleva, y mire, ¡pum!, se matan, se suicidan de cualquier forma. ¿Por qué? Porque ya no le han sentido a la vida. Eso significa, nunca han conocido y han tenido un pedacito ni siquiera de la esperanza de gloria y de la fe que solamente es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nada es imposible para los que creen en Cristo Jesús. Por eso leímos en el versículo 26 de Romanos capítulo 3. Porque Dios dice, con la mira de manifestar su justicia. ¿Pero en quiénes? ¿En cualquier persona? No. Dios manifiesta y establece los beneficios de la justicia de Cristo, su Hijo, en los que tienen la fe de Jesús. Diga conmigo, los que son de la fe de Jesús, no la fe en cualquier otra cosa. ¿Estamos hablando claro, amados hermanos? ¿Me está entendiendo? Amén. Esto es importante. ¿Cuántos saben que Dios le quiere dar una victoria? Y hasta el final, no solamente en el comienzo, no, hasta el final de la vida que Dios nos permite en esta tierra. Porque no es cuestión de comenzar, es cuestión de terminar. Amén. Amén. Y con la fe, en la revelación de la justicia de Dios, en esta fe verdadera, nos va a impulsar siempre a hacer cosas en las cuales vamos a obtener la victoria. Qué bueno que este hombre
obtuvo la salvación. Note que Jesús le dijo, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. No le dijo, eres sano. Porque él sabía de que Satanás mismo, por causa de la condición pecaminosa, lo tenía atado como paralítico. Por eso es que Jesús sabía por qué le decía tus pecados te son perdonados. Sin embargo, estaba la oposición siempre de Satanás en personas que estaban ahí mismo también. 4 fueron atrevidos para llevarlo a la fe de Jesús y habían más de 4 ahí que estaban dispuestos para arrebatarle la fe que le estaba salvando a ese hombre. Pero Jesús se opuso y dijo, un momento, espérate aquí. Ustedes están cavilando ahí. Bueno, para que sepan que el Hijo de Dios tiene potestad en los cielos y en la tierra. Bueno, ¿qué es más fácil decirle lo que yo le dije, que los pecados son perdonados, o simplemente decirle, toma tu lecho, camina y anda y vete a tu casa? Bueno, las dos cosas es igual para Jesús. Y se los recetó. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que ser atrevidos para decirle, Señor, esto no me lo robó el diablo? Esto es mío. Diga conmigo, esto es mío. Y nadie me lo va a quitar. Señor, tú me lo diste, yo voy a pelear por ello. Bendiga a las personas que le ayudan a su fe. Habieron 4 aquí que no solamente le dieron fe, llevaron en peso físicamente, que eso era de gran ayuda, pero lo accionaron y tuvieron fe. Porque Jesús dice, al ver la fe de ellos, no de él, dijo, la fe de ellos, hijo, tus pecados te son perdonados. Vámonos a Lucas capítulo 18. Veamos otro ejemplo aquí y ya voy a ir terminando ahí. Y aquí el Señor pone el ejemplo de una mujer que es atrevida, porque los hombres son atrevidos, pero las mujeres pueden ser atrevidas, hermano. Aleluya. Ese versículo, capítulo 18 de Lucas. Leemos ahí. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diga conmigo. Por la necesidad de orar siempre, diga conmigo. De orar siempre y no desmayar. ¿Es necesario estar orando? Amén. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? No, espera un momento. La fe de Cristo te va a impulsar, sientas o no sientas, orar. En otras palabras, conectarte con tu Dios. Ah, hermano, es que mi esposa, es que mi hijo. Olvídese, no ponga pretexto ni excusa, que en el día verdadero, cuando nos presentemos delante de Él, Jesús no va a tener como una lista. Ah, si tú me dijiste que tu esposa no te dejó orar. Ah, no ayunaste porque tu hijo se opuso. Ah, no hiciste esto. Hermano, ahí no va el pretexto. Ahí es de que usted y yo tenemos que asumir una responsabilidad. Diga conmigo, debo de aprender a ser responsable con lo que Dios me ha dado y me quiere dar. Lo que Dios me ha dado y me quiere. Cuando usted se lo deja quitar, no le eche la culpa ni al diablo. Porque la palabra de Dios dice que el diablo no tiene legal derecho directamente sobre usted, excepto que usted y yo le demos permiso, o lugar, o puertas, o lo que sea. Pero mire lo que sucedió. También les refirió Jesús una parábola. Esto es una parábola. Pero lo que Jesús quiere enseñar es exactamente lo que está aquí en el primer versículo. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué hay veces que desmayamos? ¿Por qué hay veces que nosotros nos afligimos? ¿Por qué hay veces que no queremos seguir adelante? Primero porque el enemigo lo primero que va a querer descartar es tu fe en Cristo. Luego, después de que usted deja de orar y no escudriña la palabra de Dios, escuche bien, usted no va a orar, usted no va a querer desear hacer nada. ¿Cuántos han venido a lugares como este y vienen aquí, pero ya vienen desde casa? Y no solamente desde casa, quizás hace muchos días ya vienen arrastrando, que ni siquiera pueden levantar la mano, hermano. Y déjeme decirle, levantar las manos tiene un significado y tiene algo que representa en el mundo espiritual, aunque solamente físicamente, aparentemente no, pero sí lo tiene. Cuando usted levanta sus manos a Dios, cuando usted dobla su columna, cuando usted canta al Señor, cuando usted pone su espíritu, su alma y su cuerpo y dice, aquí estoy, Señor, y se mete algo. Hay una acción en lo natural y una reacción en el mundo espiritual. Amén. Sea que la agarre Satanás o la agarra Dios. Cualquiera de los dos están por ahí jugándose las acciones suyas y mías. Por eso el Señor dice, ¿verdad?
Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero había también en aquella ciudad una viuda, hermano. ¿Qué clase de viuda? Hay que tenerle cuidado a estas viudas. La cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí mismo, lo pensó, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia. Diga conmigo, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, o sea, no me la quite de encima muy fácilmente, me agote la paciencia. Y dijo al Señor, y aquí viene la lección, oigan lo que dijo el juez injusto. Y aquí está lo que Dios quiere hacer siempre. Pero hay veces que Dios quizás te quiere ver, te quiere probar a ver hasta dónde está la medida de tu fe. Hasta dónde le estás creyendo a Él y a su palabra. Hasta dónde eres tan atrevido. Hasta dónde puedes levantar tus manos aunque sientas que el mundo se te está cayendo encima. Eso significa sacrificio de alabanza. Es más, levantar la mano y cantar un canto, hermano, donde adentro hay como derrota. Y desde mismo adentro, a través de la boca, tiene que cantar un canto que cante victoria. Amén. Por dentro usted no lo siente. En sus sentimientos, en sus emociones, en su alma, usted está dado. Se siente derrotado. Pero hay algo por dentro que se llama espíritu, que contiene lo de Dios y que te va a ayudar a levantar el alma y el cuerpo y llevarte a un sacrificio de alabanza. Aleluya. Y déjeme decirle, la justicia de Dios se tiene que ver. A Dios no le queda otra alternativa. Dice, este tipo, esta tipa, no me puedo detener, tengo que darle lo que pide. Amén. La insistencia, la perseverancia, hermano. Por eso quiero terminar aquí para ir resumiendo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Amén. Levante su mano, pero hágale con ganas, por no decir otra palabra. Amén. Con ganas, de verdad. La Biblia dice, sean varoniles. Hasta las mujeres tienen que ser varoniles. Tienen que ser de agallaje. Amados hermanos, hay mujeres que tienen más agallaje que nosotros, hermanos, por no decir otra palabra. ¿Sí o no? En la fe. Amén. Y es que las mujeres son como más atrevidas de creerle a Dios. Nosotros hombres como que somos un poco más apaciguados, ¿verdad? Nos cuesta. Hay veces que la mujer nos tiene que ayudar en la fe dándonos la patada. Eso no significa que nos quiten la cobertura y el gobierno de Dios, sino que es que las mujeres como que son, así como cuando se enamoran, ¿verdad? Que son más dadas para el amor y nosotros lo pensamos 2 o 3 veces. En lo espiritual son atrevidas, son iguales, le creen más fácilmente a Dios. Nosotros somos más duros. Pero cuando un hombre y una mujer le creen a Dios, hermano, la justicia de Dios se tiene que ver. Dios va a meter su mano y todo. Por eso, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aleluya. Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí ven? El Señor cuenta esta parábola, es una parábola, no es una historia verdadera, es una parábola. Él saca una lección para dar una lección espiritual. El objetivo es de la necesidad de orar y no desmayar. Pero no tanto de orar y no desmayar en la vida continua, diaria, en el cristiano, hasta llegar al final. Como dije al principio, el ejemplo de cuando una persona quiere lograr algo. No, amados hermanos. Estamos hablando de que en el proceso de la vida del cristiano se necesita una insistencia. Se necesita perseverancia, constancia, continuo. Ser valiente, ser esforzado, ser insistente, ser metido, qué sé yo, ¿cómo se puede decir, hermano? Por eso es que él cuenta el ejemplo de la parábola de esta mujer. Era viuda. Había alguien que le había hecho algo, alguna mala pasada, o le había cometido alguna injusticia. Esa mujer estaba segura de que alguien le debía algo. Sabía que había un mediador o un juez a quien tenía que recurrir para pedir ¿qué cosa? Justicia. Y es donde él pone, y esa viuda dice, fue. Las características del fuego usted es el que le está poniendo ahí, ¿verdad?
Porque puede ser que sea Dios mismo que pueda cerrarse y decirle, no te voy a contestar, dependiendo, hermano, dependiendo. Solamente hay una cosa que puede cerrar la justicia de Dios para no alcanzar las bendiciones y lo que nosotros queremos. ¿Sabe qué cosa? Es el pecado. Pero si usted sabe que es hijo de Dios, si hay algo que es pecado en su vida, simplemente tiene que desecharlo y entrar en esa relación con su Dios, y los beneficios van a venir. Dios no lo va a detener. Ahora, esta viuda fue insistente. Dice que iba de continuo ante el juez, por decir juez malo, porque Jesús le dice juez malo. Ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Pero esa viuda iba y le decía, hazme justicia a mi adversario. En otras palabras, en el original dice, dame una revancha. Dame una revancha. En otra, ayúdame a vengarme porque yo necesito, él me la debe. La viuda no estaba haciendo mal. Iba a la fuente adecuada que le debía hacer justicia porque era el juez. ¿Qué fue lo que hizo lograr a la mujer la victoria de obtener la justicia? La insistencia, la continuidad. Hermano, cuando a un niño se le ofrece algo, ¿verdad? Nunca le ofrezca a un niño algo, sino se lo va a dar inmediatamente. Porque le va a arrancar todo. Ellos son insistentes. Mami, me prometiste, papi, nieta, papi. Y hasta que usted, sí, te lo dije, te lo prometí, te lo voy a comprar. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? En el mundo espiritual habrá un momento en que usted habrá cosas que traten de desalentarlo. Mire, impúlsese. Dígale, Señor, si hay algo que trata de desanimarme, Señor, permite que algo me dé una patada y me impulse y me haga avanzar, pero nunca retroceder, ni como el tren dice hacia atrás, no, solamente hacia adelante. La insistencia de esta mujer y la perseverancia hizo que el juez reflexionara y dijera, no me la voy a quitar si sigue aquí, le voy a hacer justicia. Y Dios, por el ejemplo, imagínense si este juez, siendo malo, hizo justicia, cuanto más, como dice el Padre, Dios, que conoce nuestra vida, nuestras necesidades. Cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted se mete con Dios, cuando usted escudriña su palabra, cuando usted le insiste a Dios, cuando usted le da gracias, Señor, yo ya te pedí esto y ahora te doy gracias, Señor. Señor, ¿te recuerdas que en tal fecha yo te pedí esto, Señor, y te di acción de gracias? Ahora te vuelvo a decir gracias por habérmelo dado. Qué raro, ¿no? El Señor no verá como raro este tiene fe de verdad. Se lo tengo que soltar. Porque esa es la obra de la justicia de Dios. Todo está en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto más vuestro Padre, Dios, no les hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuándo dice que claman? Día y noche. Dígalo otra vez. Día y noche. Cuidado, porque cuando pasa un día y usted no medita en la palabra de Dios y no tiene conversación con Dios y no tiene relación con Dios y como que se olvida de Dios, usted, porque Dios no se olvida de usted, puede entrar en un peligro. Hermano, con un día que sea, es que, amados hermanos, Dios nos creó para tener relación todos los días. Es más, Dios no necesita días porque no tiene tiempo, Él es eterno. En la eternidad Dios nos puso en Cristo Jesús y quiere relacionarnos y quiere vivir con y dentro de nosotros todos los días, especialmente desde que lo confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, hasta que Él venga y seamos complementados. Amén. Los que somos casados, no deje de hablarle por un día a su esposa, por un día, por medio día aunque sea, a ver qué resultado va a obtener. Francisco dice, hermano, yo soy nuevo de estar casado ya, pero yo creo que ya lo experimenté. Una reacción va a sacar de esa señora que le hace, ¿y a ti qué te pasa que no me has hablado hoy? Aunque sea una tontería, pero hay que soltárselas porque ellas son así, necesitan escuchar algo. Sea insistente con Dios, aunque sean locuras, pero dígale, Padre, aquí te traigo una locura. Pero tú me conoces mis debilidades, perfeccióname, porque eso es lo que yo ando buscando. Pero tengo fe en tu palabra, Señor. Ayúdame a ser atrevido. Aleluya. Todos los días y noche voy a estar orando y te voy a estar dando gracias por lo que ya te pedí. Y sé, mi Dios, que ese milagro ya lo obtengo.
Oré por sanidad, Señor. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús y te sigo dando gracias, porque tu palabra dice que todo lo que pidieres en la oración, creyendo conforme a lo que hemos querido y pedido, así lo recibiremos. Así yo lo recibo y así te doy gracias, Señor. Amén. La insistencia, la oración da buenos resultados. Vive Dios. ¿Habrá alguien más justo que Dios? No. Y si Dios ya te justificó en Cristo, entonces ¿por qué te desanimas? Iglesia, ánimo, porque esto hay que seguir para adelante. Amén. A usted le ha tocado estos tiempos y a mí. Yo tengo ya 51 por ahí. Dicen que no se debe declarar la edad, pero los hombres sí la declaran. Las mujeres que tienen un misterio por ahí que un día lo va a descubrir. Ya no les gusta que les revelen un montón de cosas. Nosotros hombres no andamos con tontería, ¿verdad? Como dicen. Lo que quiero decirle, amados hermanos, no te desanimes, no te rajes. Y cuando te sientas así achicopalado, así menguado, impúlsate. Yo aprendí algo. Yo me iba a bañar, y aquí termino, a una poza. ¿Sabes lo que es una poza, verdad? Un remance, un río. Y me acostumbré con mi padre a ir a bañar los domingos a una poza. Le decían poza del ahogado. Mire qué nombre le habían puesto. Y seguro por qué le llamaban así, es que muchos se habían ahogado. Pero yo aprendí algo, que me tiraba a la poza. Entonces, si me sentía como cansado de estar nadando, entonces me impulsaba hacia abajo, sentía que no alcanzaba arena. ¿Sabes lo que hacía? Era, subía y entonces me dejaba ir hacia abajo. Yo sabía que tenía que pegar al fondo. Cuando llegaba al fondo, entonces me impulsaba y me salía. Hay veces que hay que llegar al fondo para impulsarse, pero Dios no te va a dejar. Amén. Póngase en pie. Aleluya. Quizás continúe con esto. ¿Qué quiere el Señor decirnos? No te desalientes. Sigue adelante. La victoria te la he dado. Cualquiera que sea tu condición, tu situación, no le pongas tanto tu mirada en ello, sino defínete y aprende algo. Yo tengo un propósito para tu vida y quiero cumplirlo. Tus necesidades, yo las conozco, yo te las voy a suplir. Pero más que cualquier otra cosa, yo estoy contigo. Yo quiero invitar aquí adelante.